Un cordial saludo, estimada magíster. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo sobre el aprendizaje basado en proyectos, sus características, fundamentos y elementos. Para iniciar este tema de estudio sobre el aprendizaje basado en proyectos, es necesario comprender su definición, y para esto tenemos a 4 autores que plantean o exponen su postura acerca del ABP. Tenemos a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, que en el año 2015 plantea la definición sobre ABP y expone que es una metodología que ubica al estudiante en el centro del aprendizaje. Se aprende tanto lo teórico como lo práctico. Para la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el ABP es una metodología que ubica en el centro del proceso al estudiante. Ya no es el docente el centro o el protagonista del aprendizaje, sino el estudiante, ya que él debe tener autonomía y desarrollar su aprendizaje. Aquí no es más importante lo teórico, sino tanto lo teórico y lo práctico van a la mano y esto se complementa. Tenemos como siguiente autor a Da Costa y Goicoechea 2023, que plantean que el ABP es la metodología en la que el estudiante adquiere conocimientos y habilidades prácticas para resolver problemas reales. Es decir, los conocimientos o las habilidades que se adquieren no son solo en el momento, sino que estas mismas habilidades le van a permitir en un momento determinado de la vida poner en práctica esas habilidades, esos conocimientos en una situación real. Es decir, lo que se plantea en estos proyectos son situaciones realistas. Tenemos como siguiente autor a Ramírez 2021. Él expone y dice que el ABP es el modelo de aprendizaje en el que el alumno trabaja de manera autónoma para lograr la adquisición de habilidades concretas. Entonces, en el ABP el estudiante sigue un determinado proceso en el que va adquiriendo las habilidades necesarias y también habilidades puntuales específicas que le van a permitir desarrollarse en la sociedad, alcanzar o lograr algún bien, algún fin, algún objetivo a través de estas habilidades. Finalmente tenemos a Galeana SF. Es un modelo que se fundamenta en el constructivismo y busca que los estudiantes desarrollen actividades interdisciplinares. Más adelante analizaremos que el ABP tiene esta característica, que es interdisciplinar. Es decir, los estudiantes obtienen conocimientos, aprendizajes, no tan solamente de un área específica, sino que de diversas áreas que se conjugan. Por lo tanto, podríamos decir que el ABP es una metodología constructivista que busca desarrollar habilidades prácticas, habilidades que puedan ser puestas en marcha en la sociedad, los estudiantes puedan poner en práctica esas actividades y de esta manera no tan solamente se centren en un área específica, con un conocimiento determinado, sino que puedan integrar esos conocimientos y aplicarlos en diferentes situaciones de la vida. A continuación vamos a revisar algunas de las características del ABP. Como primera o la principal de las características tenemos el enfoque interdisciplinario que permite la integración de áreas. Como se había mencionado, el ABP tiene esta característica de que permite la integración de diversas áreas bajo un mismo proyecto en el cual se integran conocimientos de diversas asignaturas, lo que permite al estudiante desarrollarse de manera integral. Tenemos también que los temas de investigación son propuestos por los alumnos. En el ABP, los alumnos son los que dan sus ideas, dan una propuesta de tema para que de esta manera ellos se sientan motivados a investigar, a profundizar en el tema, ya que ellos están proponiendo el tema, entonces eso los motiva a que puedan asegurarse de conseguir el objetivo, de lograr buscar una solución al tema o a la pregunta o al problema planteado por ellos mismos. Se plantea una pregunta guía o desafío al cual el estudiante debe buscar una solución. De esta manera se está iniciando el proceso o el proyecto, ya que al inicio se debe plantear una pregunta o un desafío que debe desafiar, obviamente, valga la redundancia, al estudiante a lograr o a buscar la manera de llegar a una solución para encontrar esa respuesta que se necesita a la pregunta. También el ABP busca desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad. Todas estas habilidades se logran adquirir a través del trabajo colaborativo, es decir, en grupos
Se puede desarrollar el pensamiento crítico a través del aporte de ideas, la investigación, la colaboración, la comunicación, ya que se interactúa constantemente, y la creatividad, obviamente. Finalmente, el trabajo colaborativo es fundamental para el alcance de los objetivos y las destrezas. Por eso se vuelve necesario la participación en grupos de trabajo para lograr el objetivo del ABP. Ahora, avanzando con el tema, tenemos a los elementos del ABP. Como primer punto o elemento se tiene la pregunta guía o el desafío. Esto va a despertar en los estudiantes el interés, la motivación por investigar el fenómeno, por conocer más de lo que se está planteando y buscar una forma de conocerlo, de acercarse más, de buscar una respuesta. Seguidamente tenemos la investigación. Los estudiantes son quienes utilizan diversos elementos, herramientas o recursos para la búsqueda de información y dar respuesta a la pregunta que se planteó previamente. La autenticidad. El tema del proyecto debe estar conectado con la realidad que circunda al alumno, es decir, el tema del proyecto no debe ser aislado, no debe ser un tema que no tenga nada que ver con los estudiantes y con su vivencia. Tiene que ser un tema que esté muy relacionado con su realidad y que despierte en ellos esa motivación por conocer más. Las decisiones de los alumnos también es un elemento fundamental, ya que ellos tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el proyecto, apropiándose del mismo. De esta manera, al tomar decisiones, ellos desarrollan responsabilidad y autonomía sobre el proyecto en el que trabajan. Seguidamente tenemos la reflexión. La reflexión permite que durante el proceso se tenga claro qué, cómo y por qué se está aprendiendo. Eso permite que el estudiante haga un proceso reflexivo en el que determine qué es lo que se está aprendiendo, cómo se está aprendiendo y por qué se está aprendiendo. Tenemos como siguiente la crítica y la revisión. Cada grupo de estudiantes está dispuesto a recibir sugerencias para mejorar el trabajo, es decir, deben estar con una actitud dispuesta a recibir y también a aportar sugerencias a los demás grupos. Y finalmente, como último elemento, tenemos el producto final, que es la demostración del producto elaborado a una audiencia, como por ejemplo una presentación o una respuesta a un problema. Puede ser de diferentes formas en la que se presente ya el producto que se logró obtener a través de todo el proyecto, a través de los pasos seguidos. Algunos de los beneficios del aprendizaje a través de proyectos son los siguientes. Los estudiantes desarrollan autonomía en el aprendizaje. Como se había explicado, el estudiante se apropia de su aprendizaje del proyecto de buscar una respuesta, de lograr ese resultado que se espera. También se logra adquirir habilidades para el trabajo en equipo. Cuando se trabaja mediante ABP, cada estudiante desarrolla habilidades para cooperar, para trabajar de manera colaborativa en grupos. Seguido también tenemos que se logra estimular el pensamiento crítico en cada alumno gracias a la construcción del proyecto. Es una gran realidad, ya que el estudiante profundiza en el tema. Como es de su interés, él profundiza, investiga, lo que le da la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico. Seguido también tenemos los estudiantes logran desarrollar mayor interacción entre pares y con el docente, ya que al estar en grupos logran interactuar, comunicarse, aportar sus ideas. No tan solamente entre pares se va a desarrollar la interacción, sino también con el docente, ya que él estará dispuesto a dar sugerencias, a estar pendiente, controlando, revisando que el proyecto avance de la mejor manera posible. Y finalmente, los aprendizajes se adquieren mediante situaciones basadas en la realidad. Es un elemento fundamental, como se había analizado, que el tema del proyecto debe ser realista, que esté conectado con la realidad de los estudiantes, para que de esta manera se vuelva significativo. Bien, como ejemplo de ABP que se implementa en las aulas de Ecuador, se ha encontrado el siguiente. Luego de haber investigado, se encontró el proyecto denominado Podcast sobre el calentamiento global. Este proyecto fue implementado en la unidad educativa Ciudad de Cuenca, en Ecuador. En el curso de quinto EGB
en el año 2022. A continuación, se accederá al enlace donde consta el artículo en el que está el proyecto del podcast sobre el calentamiento global que fue implementado. A continuación vamos a presentar el artículo en el que consta el proyecto de podcast sobre el calentamiento global. Una vez que estamos aquí, nos vamos a dirigir al enlace que nos llevará al artículo. Damos clic allí y vamos a dirigirnos a la parte en la que consta el proyecto. Vale recalcar que en este artículo se encuentran algunos otros proyectos que también se implementaron dentro de esta institución educativa. Sin embargo, nos vamos a centrar en el que nos interesa, del proyecto de podcast sobre el calentamiento global. Para esto nos vamos a dirigir a la página 115, en la que vamos a encontrar el desarrollo de este proyecto y de algunos más en el quinto año de Educación General Básica en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Bien, hemos llegado aquí en la parte donde está la planificación, en la que se exponen los pasos a seguir, las destrezas, lograr alcanzar de cada proyecto. Bien, seguimos y en esta parte nosotros vamos a encontrar el desarrollo. Se realizaron grupos de trabajos en el que cada grupo realizaba un proyecto distinto, pero todos sobre el mismo tema. El grupo 1 realizó un póster sobre el calentamiento global, un collage en el que se evidencia lo que es el calentamiento global. Y el grupo 2, como consta aquí, los estudiantes deben elaborar un podcast con relación al cambio de la temperatura en el Ecuador. Entonces, el grupo 2 realizó el proyecto de podcast sobre el calentamiento global. Tenemos aquí algunos detalles adicionales. El título: Cambio de temperatura del Ecuador y propuestas para frenar el calentamiento global. Los materiales que utilizaron fue un dispositivo electrónico precisamente para grabar el podcast y registrar todo lo que se estaba dialogando referente al tema. Finalmente, una de las razones principales por las que decidí tomar como referencia este ejemplo de ABP sobre el podcast es porque a través de este elemento, de esta herramienta, el estudiante o los estudiantes a través de los diferentes grupos logran desarrollar la habilidad de expresión, logran investigar, tener la información necesaria y oportuna para luego de procesarla, exponerla, explicarla a través del podcast, que es una herramienta muy pero muy útil. Y de esta manera considero que se fortalece la habilidad de comunicación, de expresión, de perder ese miedo al hablar a través de estos medios tecnológicos que obviamente cada vez más están teniendo su importancia y su impacto en la educación. Por esta razón y por muchas otras más, considero que es una herramienta muy fundamental y que debería ser aplicada constantemente en las aulas ecuatorianas. Muchas gracias.